Aquí no hay máquinas gigantes ni procesos industriales. Solo fuego, esfuerzo y una tradición que ha alimentado generaciones en nuestro país. La panela, un infaltable en los hogares colombianos, es el reflejo de este trabajo, pero pocos saben realmente todo lo que hay detrás de su producción. Bienvenidos a Hecho en Colombia, donde nuestro campo deja de ser paisaje y se convierte en protagonista. Hoy les mostraremos cómo se hace la panela, un proceso que tuvimos la oportunidad de vivir y experimentar en Versalles, junto a Guimap y Nazca Explorer. Esto como parte de B42, nuestro reto de recorrer los 42 municipios del Valle del Cauca, creando y compartiendo guías completas para visitar estos increíbles destinos. Así que en Versalles fuimos hasta la comunidad campesina La Aldea, en la vereda Coconuco, para conocer un trapiche y descubrir de cerca todo el trabajo que hay detrás de la panela. Este es uno de los más de 20 trapiches en la región y forma parte de Copaver, la Cooperativa de Paneleros de Versalles, una organización que reúne a productores locales para mantener viva la tradición panelera, garantizando una producción sostenible y de calidad. Aquí se produce una panela orgánica, libre de químicos y siguiendo métodos completamente naturales. Iniciamos el recorrido en los cultivos, donde conocimos más sobre la caña de azúcar, un cultivo que despierta opiniones divididas y que genera tanto oportunidades como desafíos en el Valle del Cauca, un tema del que profundizaremos en otro video. Digamos que me gustaría que le explicara el tema de la caña que pues normalmente vemos allá en el valle. El proceso que se siembre, más o menos 18 meses, en el valle es menos tiempo porque es más caliente y la caña es más bien de zona caliente que fría. En parte plana el sol calienta más fuerte, ¿sí? Por lo tanto el desarrollo de la planta es más rápido, ¿sí? Mientras que aquí la luminosidad es más relativa, o sea, digámoslo así, es menor. ¿Sí? Aquí hay momentos en que, por ejemplo, en este momento está haciendo sol, pero no está tan fuerte, tan caliente, ¿sí? Y hay ocasiones en donde baja mucho más la temperatura. Entonces eso hace que precisamente el desarrollo también de las plantas sea un poco más lento, más demorado, porque el proceso de la fotosíntesis se da también a través de la luminosidad del sol. Y después de aprender sobre los diferentes tipos de planta y su concentración de azúcar, siguieron los retos. Sacar una caña para volverla a sembrar. Sí, se puede. Más acostadito. Eso no puede salir. Me siento como maniático. Ay, no. No, así no se No, puede. porque es que él tiene los guantes especiales. Este es el que nace, estos botoncitos. Sí, se llama de la caña. ¿Sí? De esta forma, para que él crezca, ¿cierto? Igual este. Ponemos aquí. Y este, no lo veo, pero pues digamos que Una sonrisita aquí. es este, velo acá. Sí, sí. Aquí está el botoncito y lo ponemos Yema, de esta forma. ese se llama la yema. Ah, bueno, la yemita. Y luego tapamos. Aquí la herramienta. Después de este duro trabajo, continuamos con la extracción del guarapo y su proceso de limpieza natural. Un proceso que se hace con balso y una especie de baba que ayuda a purificarlo. Aquí, algo que nos sorprendió es que cada parte de la planta se aprovecha. Los residuos se secan y se utilizan como combustible para las calderas. Este lugar es realmente muy caliente y tanto hombres como mujeres trabajan horas sin parar para producir la panela que llega a nuestros hogares. En un trapiche tradicional, una vez empieza a hacer panela, no se puede parar hasta terminar. El guarapo, que es el jugo de la caña, debe mantenerse caliente y en movimiento constante. Si se deja quieto o se enfría, puede fermentar o cristalizar de forma incorrecta, dañando todo el lote. Por eso, aquí se trabaja sin descanso, alimentando el fuego, revolviendo sin parar y pasando el líquido de una paila a otra hasta que alcanza el punto perfecto para convertirse en panela. En este otro se continúa el proceso de prelimpiado. O sea, nuevamente de aquí cualquier impureza que queda se va a llevar hacia las cajas de cachaza para lograr entonces que ya el guarapo quede limpio en su totalidad. Y de ahí en adelante entonces se va a generar ya son las mieles, donde se va a condensar ya con el fin de poder entonces ya elaborar la panela. Y por supuesto, probamos esta delicia fresca.
Y tuvimos la oportunidad de revolver en las calderas, moldear la panela en la forma más tradicional que conocemos y finalmente empacar la panela con nuestras propias manos. Vivir y aprender este proceso de cerca es realmente fascinante. Hacer panela es un arte que combina esfuerzo, dedicación y una habilidad increíble. Las manos campesinas y su conexión con la tierra no solo mantienen vivas nuestras tradiciones, sino que también sostienen a comunidades enteras. Es un trabajo lleno de orgullo y autenticidad que merece toda nuestra admiración y reconocimiento. El campo colombiano nos alimenta y nos sostiene, pero su futuro es cada vez más incierto. Depende de nosotros mantener vivas sus tradiciones y apoyar a quienes trabajan la tierra, porque pequeñas decisiones construyen grandes cambios. Nos vemos en el próximo episodio de esto que se llama Hecho en Colombia.